Buenas noches, nuevamente estamos aquí en Hablando Claro con un tema de mucho interés. Te damos la más cordial bienvenida, qué bueno que abres las puertas de tu hogar para que nosotros podamos entrar. Déjame decirte que hoy tenemos un invitado que la vez anterior que estuvo con nosotros dejó huella y bueno, todavía hay de qué hablar. Estamos hablando del pastor, amigo, consejero, psicólogo, Pastor Luis Mundo Ocampo. Luis, bienvenido. Gracias, Ale, gracias. No, qué gusto tenerte aquí, de veras, gracias por habernos aceptado nuevamente. Amén. Pues un saludo para todos allá en casa y aquí también los que estamos. Ok, pues gracias. Pues déjenme decirle que hoy vamos a tener un tema de importancia cotidiano que absolutamente todos tenemos. ¿Qué es el tema? El poder de las actitudes. Entonces, todos tenemos actitudes positivas, negativas, yo supongo que de eso nos vas a hablar, Sí, entonces, pero estás diciendo que las actitudes tienen poder, entonces, háblanos de eso, tienes todo el tiempo para hablarnos. Adelante, Luis. muy bien, gracias, Ale. Bueno, pues a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo que nos ven, quiero compartirles este tema que, como dice Ale, pues la verdad es nuestra vida, ¿no? Y el tema le he puesto el poder de las actitudes. Me voy a apoyar por aquí en unos apuntes que traigo y en la palabra de Dios para ustedes. Y el poder de las actitudes, bueno, pues quisiera arrancar con un texto muy conocido que está en la Biblia, Ale, que es Filipenses 4:8. Si por ahí ustedes lo pueden buscar, seguramente les va a aparecer en pantalla, pero me gustaría que ustedes lo busquen y es uno de esos textos que hay que apropiar, ¿no? Que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y bueno, cuando uno lee este texto, pues no solamente dices que vas a pensar, sino lo vas a vivir, ¿no? Es Filipenses 4:8. Y bueno, pues un factor en la vida que es clave es la actitud. Por ejemplo, se dice que había una obra de construcción en cierto lugar y un hombre se paró y empezó a ver ahí todo lo que estaban haciendo y le preguntó a uno: ¿qué estás haciendo aquí? Y dijo ese hombre: pues tengo que venir aquí todos los días, llego temprano, me voy bien tarde y todavía no acabamos y esto va para largo. Y además el sueldo, pues no, es muy bajo. Bueno, caminó unos metros y le preguntó a otro hombre que estaba ahí trabajando y le dice: oye, ¿tú qué haces aquí? Y dice: bueno, pues estamos trabajando en este edificio, no sé qué va a hacer, pero pues aquí me gano la vida y pues me gusta el trabajo. Ok. Y no quiso detenerse ahí, va con un tercer hombre y le pregunta: oye, ¿tú qué haces aquí? Y él dice: bueno, pues yo estoy trabajando para una gran constructora que va a hacer un gran complejo aquí y yo pienso que si me esfuerzo me puedo colocar aquí en el trabajo que cuando ya hayan terminado va a ser un gran complejo, va a ser una plaza o algo así, y yo ya me estoy visualizando que tal vez pueda trabajar ahí. ¿Cuál fue la diferencia? La La actitud. actitud. El primero se quejó, el segundo lo vio así como neutral, pero el tercero estaba ya haciendo planes a futuro, ¿no? Entonces, la vida es una actitud, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y fíjense, pues seguramente que hay muchos hermanos en Cristo que ven este programa. Yo creo que varios cristianos tenemos algunos problemas de actitud. Correcto. Sí, entonces, aun cuando ya hemos conocido a Cristo Jesús, y debe haber habido, como dice aquí Filipenses 4:8, un cambio, a veces no lo hay, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos hemos resistido, hemos bloqueado la actitud de Dios. Y yo quisiera que hoy, si alguien está aquí escuchando, viendo este programa, yo quisiera que pensaras en qué tipo de actitud es la que tienes, la que yo tengo, la que Ale tiene, y que si la podemos mejorar para honrar a Dios y sobre todo a los que viven a nuestro alrededor. A ver, tendría una pregunta. ¿Quiere decir entonces cuando llegamos a Cristo, ¿no? Somos ya cristianos, nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, pero ¿será que entonces hemos aprendido en algún momento de nuestra vida
la manera de responder, es decir, esa actitud positiva o negativa. Ahorita estamos hablando, ¿no?, de este ejemplo que pusiste. Sí, yo creo que, mira, Ale, yo creo que una cosa muy importante es que a veces como cuando somos pequeños, como que nos condicionaron, ¿no? Eso es alguna realidad, pero ese condicionamiento no tiene que ser más fuerte que el poder que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, en Cristo Jesús, ese condicionamiento de cualquier cosa que haya sido, de maltrato, de enojo, de amargura, de lo que sea, o también a veces cosas buenas, tiene que someterse todo a los pies de Cristo. Y yo creo que debemos que trabajar en eso, ¿no? Los cristianos, pues, Claro. mayormente. Claro. Ok. Ahora, bueno, tú me mencionabas que hay actitudes, o más bien que nos vas a hablar acerca de lo que son las actitudes positivas, actitudes negativas. No sé si nos vas a poner algunos ejemplos, pero pues adelante. Sí, pues yo quisiera comentarles algunas definiciones, Ok. ¿verdad? Muchas las encontramos pues en libros, en internet, las informaciones que se manejan pues a nivel de la vida psicológica también, pero las vamos a someter todos a los pies de Cristo. Las actitudes, les voy a leer lo que tengo aquí, me apunte, son respuestas emocionales, o sea, es la forma como yo respondo emocionalmente y también intelectualmente, ¿no? Y estas respuestas las voy a plasmar frente a la vida, a todo lo que me pasa. Y la actitud puede ser negativa o positiva, eso yo lo voy a decidir. Por ejemplo, cuando uno pasa por ciertas cosas en la vida, nos podemos enojar o nos podemos, las podemos aceptar, pero va a depender del trabajo que nosotros hacemos. La actitud es un trabajo, amigos. O sea, la actitud es algo que yo voy construyendo día con día. Y bueno, pues hablaríamos entonces de las actitudes positivas. Déjenme nombrarles algunas, ¿no? Fíjense, las actitudes positivas, Ale, fomentan la humildad. O sea, una persona con buena actitud va a ser más humilde. No va a tener que estarlo buscando, porque el hecho de tener actitudes positivas lo hace humilde. Segundo, le van a dar una sensación de bienestar. Tercero, le van a abrir puertas en su vida para un trabajo, para, pues, hasta con la novia, ¿no? O nos van a abrir puertas, no sé, ante la gente que a veces nos ve mal, o nos van a fortalecer la vida espiritual, por ejemplo, nosotros los cristianos. Esas son las buenas actitudes y yo las escojo, tú las escoges. Y cuando tú escoges eso, te va a ayudar. Por ejemplo, tengo muchas, pero les voy a mencionar algunas. La alegría, la humildad, el acercamiento o ser activo en la vida, tener iniciativa, aceptación. Todas esas son actitudes positivas. Y hay más, ¿no? Hay más. El sí puedo es una actitud, más que una situación en la vida, es una actitud. Está comprobado, ¿no? De gente en los deportes que iba perdiendo y ya faltaba poco, unos minutos para que terminara, no sé, el partido o el encuentro o la justa deportiva, y surge una actitud que le da ese alcance y hasta la victoria, ¿no? Era actitud, no era la capacidad, era la actitud. Sí. Y bueno, también hay actitudes negativas. ¿Qué hacen las actitudes negativas? Fíjense, fomentan el egoísmo. El problema de las personas cuando estamos con actitudes negativas es que nos vamos a volver egoístas. Segundo, nos sentimos mal porque no puede haber que yo me sienta bien con una actitud negativa. Nos van a cerrar las puertas ante las personas. Por ejemplo, todos hemos visto casos de personas que están en un trabajo con mala actitud. Hemos ido, ¿no?, a comprar algo y decimos, yo ahí no vuelvo jamás porque me trataron mal. Y no es porque el producto no sirva, la tienda no esté bien surtida, es que esa persona que nos atendió, nos trató mal. Claro. Sí. Y ya no vuelve. Entonces se cierran las puertas. Y hablando de los cristianos, las actitudes negativas nos debilitan espiritualmente. Por ejemplo, el orgullo. Yo no sé si, bueno, yo creo que sí lo has escuchado y ustedes también, que hay familias enteras que pasan de una generación a otra el orgullo. Sí. O situaciones en donde
somos muy pasivos, ¿no? Gente que no tiene iniciativa, pero es por actitud, no es porque no pueda. Hoy hablaríamos de gente desconfiada, rechazo, por ejemplo, en lugar de aceptación, el rechazo. Hay gente que rechaza mucho, a veces con razón, ¿no? Porque le han pasado cosas negativas, difíciles, y aprenden a rechazar, pero nosotros lo escogemos. O darse por vencido, decir no puedo, etcétera. ¿Cómo ves, Ale? No, la verdad me parece muy interesante. Tú mencionaste hace unos momentos que uno responde respondes a situaciones con actitudes, pero no tomas conciencia de ello, de si es positiva o negativa, porque ya lo traes. Quiere decir que en automático sale, y Sí. acabas de decir ahorita, de generación en generación el orgullo, pero yo supongo que también la humildad son cosas que se van aprendiendo, pero sin pensarlo, no lo cuestionamos. No lo Y yo cuestionamos. supongo que nos vas a dar, ¿no?, el remedio para más adelante. Sí, esperamos en Dios que nos pueda ayudar porque imagínate una vida, ¿no? O sea, una vida a veces que tiene Ajá. todo. Fíjense, yo he platicado con personas que tú dices, oye, pero ¿qué le faltaba a esta persona? Tenía las posibilidades económicas, tenía la educación, la familia, tenía la formación educativa, lo que tú quieras, y La actitud no era la fracasar, correcta. la actitud. Entonces ahí está la situación, ¿no? Miren un texto de Proverbios 17:22, se lo voy a leer. El corazón alegre constituye un buen remedio, aunque la persona esté en una situación muy difícil. Y dice el texto, la segunda parte, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, no? Que estamos en una situación muy difícil en la que tú dices, bueno, pues a todos nos pasa, vamos a salir adelante, yo te pido, Señor, que me ayudes, y esta persona sale adelante. Pero cuando se deja derrotar por el desánimo, hasta la depresión le puede llegar, y generalmente, desgraciadamente, ha habido casos hasta de personas que mueren. Estaba escuchando apenas el caso de una joven, por alguna razón se quería suicidar, lograron salvarla y después de unas semanas, unos 2 meses tal vez, desgraciadamente falleció. Y yo siempre pensé, ¿cómo esta joven seguramente tenía problemas que no pudo superar? Entonces, nos toca trabajar a nosotros, amigos, hermanos, nos toca trabajar a nosotros, aunque me haya condicionado la vida, eso no es razón, no es el obstáculo, no es una excusa para decir no puedo. Pero es ahí donde necesitamos la actitud frente a las diferentes adversidades, circunstancias, o bien la pandemia, ¿no? ¿Qué Por actitud ejemplo, estamos teniendo ahorita? ¿No? Porque creo que las circunstancias en muchos sentidos te puede llevar a deprimirte, estar triste, a sentirte abandonado, solo, pero ¿qué actitud estás teniendo en este momento? sí, sí somos capaces de ser, han escuchado una palabra seguramente que se llama resiliencia, ¿no? Si Ajá. somos capaces de ser resilientes, es decir, reconstruirnos, y eso hay que trabajarlo. Déjeme platicarle algunos principios sobre las actitudes. Fíjense, son algunas 5 tal vez. Primero, nosotros escogemos las actitudes de enojo, de alegría, de ánimo, de orgullo, nosotros los escogemos. Por ejemplo, esto no es como un aguacero, que por cierto aquí en Cuernavaca hace el domingo por la noche, ¿no? Llovió bien fuerte, por lo menos donde yo vivo, hasta granizo, y cuando llueve no es que no es que yo lo pude evitar, simplemente llovió. Sí. Lo que sí puedo evitar es mojarme. Entonces, las actitudes no son como un aguacero que cae y te moja y ya, no. Yo decido si me mojo o no. Claro, si no tengo otra lo haré, pero o permitiré que me moje, pero yo decido si o no esa actitud me lastime o no. Entonces, escogemos nuestras actitudes. Fíjate que hace muchos años yo era adolescente, o quizás 12, 13 años, y yo me acuerdo que tengo el recuerdo, seguramente me enojé, exploté, algo pasó. Y la gente que estaba a mi alrededor volteó y ante mi actitud se sacó de onda. Y yo fui consciente, y es ahí donde yo quiero decir, creo que a veces cuando tomamos una actitud que no es correcta, la gente o se saca de onda o reacciona también, de Ujú. lo cual sí podemos, creo, tomar conciencia
o sí sabemos cuando tenemos una mala actitud. Yo me acuerdo y yo supe, y hoy día yo tengo claridad, me acuerdo de esa escena, como que reprobaron mi actitud. Y te voy a decir lo que pasó, te quedaste sola. Y yo no estuve ahí, pero seguramente que tú te aislaste, ¿no? Sí. Sí. Y esto pasa en la familia muchas veces, y la familia o la gente que está cerca de nosotros se retira. Entonces, mientras que yo por mi actitud equivocada me aíslo, los demás se retiran. Y esto produce un distanciamiento. Y el distanciamiento pues se vuelve comportamiento, ¿no? Gracias por compartir tu experiencia. Yo tengo también las mías. Sí, Sí. ¿no? Entonces, creo yo que cuando no tenemos una buena actitud, pienso yo en los que están del otro lado, sí sabemos cuando ha sido una actitud incorrecta. Sí, somos conscientes. Ahí está nuestra responsabilidad de trabajarlo, de superarlo. Segunda cosa que tenemos que aprender sobre las actitudes, que nuestro medio ambiente va a influir sobre nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando un joven, un adolescente tiene padres que no se preocupan por ellos o están peleando, el adolescente se desanima. Y a veces, fíjense, a nosotros los que trabajamos con la conducta, ¿no? Nos traen a un niño, un adolescente, y nos dicen, aquí se lo dejo, arréglelo. Y a quien tenemos que arreglar es, ¿a quién? A los padres, ¿no? Entonces es muy difícil que no tengamos consecuencias sobre los hijos, por ejemplo. Entonces el medio ambiente afecta. Tercero, nuestras actitudes afectan nuestras relaciones, como el caso que tú acabas de poner. Yo te voy a contar el mío. Nada más no se lo digan a nadie. Pero cuando yo tenía 5 o 6 años de edad, recuerdo, algo debía haber tenido ahí en mi historia, que cuando venían a visitarnos los familiares, yo me escondía debajo de la cama. Veía quién entraba, no los conocía o eran familiares que yo veía muy poco y corría y me metía debajo de la cama. Y ahí está la familia, ¿no? Hijito, mira, soy tu tío, soy tu primo, y yo no salía. Pues eran actitudes de miedo, de inseguridad. ¿Y qué pasaba? Pues eso me dañó. Pero bueno, gracias a Dios ya a los 10 años ya salía. Bueno, otra cosa, nuestras actitudes afectan nuestro comportamiento, como estamos viendo, ¿no? Esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Dice un texto, fíjense, escúchenlo, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él o ella, ¿no? O sea, lo que tú dices, ya estamos como viviendo de por vida, en nuestra vida diaria, esas situaciones de nuestro comportamiento. Y por último, nuestras actitudes determinan nuestro destino. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos en el matrimonio, no? Actitudes de enojo, de fastidio, de gente que hasta se quiere separar porque dice, es que sabes que no se puede con este hombre, no se puede con esta mujer. Pero la pregunta es, ¿no será que yo también estoy permitiendo, estoy provocando alguna actitud para que mi cónyuge se enoje? Correcto. Y entonces esto habla de un destino. Escuchen esto que seguramente ustedes ya lo han leído por ahí. Cultiva un pensamiento y cosecharás un acto. Cultiva un acto y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y vas a cosechar una costumbre. Cosecha una costumbre y habrás cosechado una vida. Entonces esto es importante. Quiero darles un ejemplo, Ale, si me permites, de lo que sería actitud negativa versus positiva. Por ejemplo, la falta de propósito en la vida versus el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, se oye vamos interesante. a ver. Por ejemplo, preguntémonos, ¿para qué vivo? Yo quisiera pedir a las personas que están viendo esta transmisión y que pienses, ¿me hace falta acercarme a Dios? ¿Para qué vivo? Yo le dije a una persona, ¿sabe que la eternidad existe? Por ejemplo, el rey David vivió 1000 años antes de Cristo. Y ahorita llevamos ya 2021 años después de Cristo. La suma son 3021 años. ¿Saben que el rey David ya lleva 3000 años más o menos que vivió y que murió? Y que tiene la eternidad y los que faltan. Y la pregunta es, ¿esos 70, 80 años que Dios le dio fueron suficientes para ver a dónde quiere ir? Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿ya entregaste tu vida a Cristo Jesús? O sea, ¿estás consciente de que tarde o temprano
vamos a morir y que esos 70, 80 años o los que Dios nos dé, menos o más, definen la vida eterna y que mucha gente no tiene un propósito de vida. Entonces habla de actitud. O sea, hay quienes, no hay nada después. Sí, O sí imagínate. hay, y también cómo vivir la vida, ¿no? Si estamos de paso, ¿cómo vivo hoy día esta vida que tengo? Sí, y principalmente entregarle nuestra vida a Dios, ¿no? Y los que ya se la hemos entregado a Dios, cuidarla, ¿no? ¿Verdad? Como debe ser. Y entonces, cuando nosotros no tenemos un propósito de vida, la vida se me va a hacer cansada. O sea, ¿cuántas personas sienten que su vida está aburrida, cansada? Yo lo veo y seguramente ustedes también los fines de semana. ¿Qué busca la gente los fines de semana? Gratificarse, divertirse. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dicen, es que ya lo necesito. Y muchos de ellos son, lo que usted quiera, personas que están buscando un propósito de vida. Entonces nos va a parecer cansada. Segundo, nos va a parecer vacía. ¿Por qué? Porque no tengo a Dios y Dios es el centro de la vida. Pero cuando no lo tengo, otra cosa entra y es el centro de mi vida. Las diversiones, el placer, lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente va a parecerme vacía. Y tercero, no voy a poder controlar mi vida. ¿Por qué? Porque cualquier aire que pase me lleva y me regresa y me trae. Entonces, tenemos que tener un propósito de vida. ¿Qué es lo mejor? Descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Este programa que tú tienes, que tú diriges, pues habla de eso, amigos, que podamos buscar a Dios y permitir que con buena actitud de humildad podamos centrar nuestra vida en Dios y que nosotros estemos viviendo alrededor de Dios y no alrededor de otra cosa, ¿no? De otra situación. ¿Cómo ves, Ale? No, la verdad es muy interesante y muy importante además, ¿no? Definitivamente Dios es fundamental, Dios nos creó para estar con una intimidad con Él y si estamos lejos, pues... Perdemos mucho. Ajá. Sí. Con una no actitud correcta. Exactamente. Y yo creo que Dios no quiere eso, ¿no? Déjenme leer algunos textos de la Biblia que van a estar escuchando. Fíjense, por ejemplo, ese texto de Efesios 5:15 que dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es un llamado a la buena actitud, ¿verdad? En esta vida. En esta vida, exactamente. Otro, dice aquí, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Y esto está en Proverbios 17:1. Entonces, ¿cómo Dios pues nos llama a tener buena actitud, ¿no? ¿Qué más es bueno, quiero hablarles de, aquí me pasé, más actitudes positivas. Por ejemplo, buscar a Dios es una buena actitud. La amabilidad. Me decían que un país de Sudamérica, mi hija estuvo por allá, una de mis hijas, y dice que cuando a alguna dama se le caía alguna cosa, ella se agachaba rápido, ¿no? Porque como buena mexicana, que creo que aquí es una cosa que nos ayuda, se levantó para darles, dice, pero yo me extrañé que los hombres no se agacharon y estaban ahí y eran hermanos en Cristo. Y dice que vio muchas veces que en esa cultura donde ella fue, allá en el sur, que los hombres no hacen eso, de levantar, de ser atentos, de levantar un papel, levantar algo que se cayó y dárselo a las damas. Dice que por cultura no lo hacen. Yo creo que no fueron enseñados, ¿no? Entonces ella se extrañó mucho y dice, oye, qué difícil eso de no ser atentos. Son hábitos, son actitudes. Ajá. O hablaríamos de actitud positiva como de compañerismo. Hay gente que busca el compañerismo, pero hay gente que lo rechaza, ¿no? El perdón, la intimidad con Dios es una actitud. Mientras que las actitudes negativas serían pues una falta de consagración. Yo a veces como pastor, cuando una persona fallece, me dicen, oiga, ¿puede orar por mi familiar? Y para uno como pastor es muy difícil, tal vez te ha pasado, ¿no? Tener que orar por alguien que no sabe si realmente fue o no al cielo. Y yo les digo, miren, vamos a orar y darle gracias a Dios por su vida, de esta persona que Dios le dio. Y tienes que orar por la familia. Ya no podemos hacer nada por esa persona. Yo luego les digo, miren, no hay que pedir unos días, hay que pedir más vidas si se pudiera. Pero ¿saben qué? Ya no se puede. Los días que nos da Dios son
ahora. Entonces, hay que trabajar en un acercamiento a Dios. No se lo dejemos al final de cuando ya no se puede. O una actitud negativa como de tensión, de amargura, etc. Por aquí traigo, miren, un ejemplo de perdón versus o contra la amargura. Mientras que el perdón conduce a la vida, la amargura produce el sufrimiento emocional. ¿Cuántas personas están enojadas, por ejemplo, con sus padres, ¿no? O con sus hermanos? Hablando de nuestras cosas, yo recuerdo que yo un tiempo estuve enojado con uno de mis hermanos porque yo no sé si fue por cumpleaños o por Reyes, pero a él le trajeron una bicicleta nueva. Y yo me quedé viendo, ¿no? Y me quedaba viendo cómo mi hermano andaba en su bici y yo como niño de 8 o 10 años, no sé, andaba corriendo atrás de él en la bici y él me decía, alcánzame, y yo sin bici, y después me enojé y me quedé amargado, un tiempecito, porque a veces me la prestaba, a veces no, y yo decía, ¿por qué mis papás le compraron a él y no a mí? Entonces, uno puede vivir en amargura algún tiempo, mientras que el perdón libera nuestra vida, la amargura conduce hasta la enfermedad física. Acabo de leer un libro muy bueno que les recomiendo, se llama El Proyecto Perdón, y este hombre trabajó en una clínica como director y es médico y dice que descubrió que mucha gente enferma, y eso lo hemos escuchado, se daba cuenta que había llegado hasta el cáncer y sobre todo, por ejemplo, la artritis, como resultado de que estaban enojados, ¿no? Entonces, es triste eso. Pero entonces regresamos, esa es una actitud. Que O sea, escogemos. decidir permanecer Sí. en el enojo, en la amargura, te puede traer esas consecuencias. Sí, entonces aquí lo que estamos invitando a nuestros amigos, mi trabajo y el tuyo y el de todos es, tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos. No los cambio, hay una resistencia, va a terminar mi vida más amargada, ¿no? Ahora, me lleva a, no, bueno, nos lleva a Filipenses 4:8, el pasaje que tú acabas, donde empezaste, ¿no? Uh-huh. En donde decías, ese pasaje me gusta mucho y yo lo repito mucho, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, en esto pensad. Y es ahí donde cuando tengo un mal pensamiento, donde me puedo enojar y le puedo dar cuerda, todo lo amable, todo lo honesto, en esto piensa. O sea, deja de pensar en eso porque ese pensamiento nos puede llevar a sentir otras cosas y actuarlo. Uh-huh. Entonces, todo lo bueno, todo lo amable es repetírmelo una y otra vez, donde ese es el camino correcto, es la actitud correcta que yo debería de tener, que la Biblia me enseña que tengo que caminar por ese camino. Sí, definitivamente. Fíjense lo último del perdón. El perdón restaura las amistades. O sea, es hermoso, ¿no? Yo creo que todos nos hemos reconciliado con alguien. Sí. Y mientras que la amargura nos retira de otros. Entonces, trabajemos, pues. Quiero hablarles de personajes bíblicos que tuvieron mala actitud. Fíjense, hay muchos, pero les quiero poner 4. 1, Judas. Fíjense, ahorita vamos a ver a Pedro. Mientras que Judas entregó al Señor Jesucristo, Pedro lo negó. Pero Judas, el problema que tuvo es que nada más le produjo un remordimiento, se equivocó a la hora del arrepentimiento y fue con las personas equivocadas, que fueron quienes le habían dado el dinero, de las 30 piezas de plata. Entonces Judas se ahorca como resultado final, que no era lo que Dios quería seguramente, ni el Señor Jesucristo. Se pudo haber arrepentido y pedido perdón a Cristo, pero fue con otras personas. Sí. Mala actitud. Otra, Saúl, ¿te acuerdas, no? Saúl cuando van a la batalla y sale el gigante y durante 40 días les provoca una actitud de miedo, sí, ¿verdad? Ya Saúl no sabe qué hacer, tiene miedo y yo creo que pues esto es lo que te digo, cuando nosotros no superamos una mala actitud, pues nos quedamos como Saúl. Yo pienso, a ver, el día 20 viene el gigante y me está amenazando y pues me da miedo, ¿no? 25, 30 días, 35. Yo pregunto, ¿cómo pudo resistir, cómo pudo aguantar 40 días un rey y todo su ejército? Ya los habían dominado, ¿no? Cuestión de actitud de miedo. Llega un joven de 17 años, ¿verdad? Y finalmente pues le da la victoria, que sabemos que fue David. Y llega al pueblo, el ejército de Saúl, y las muchachas, las mujeres cantaban, Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Saúl hirió a miles,
David a sus 10,000, y lo escucha Saúl y le dan celos. Y bueno, desgraciadamente también Saúl terminó mal su vida. Otro personaje en la Biblia que tuvo mala actitud, el hijo pródigo, ¿te acuerdas, no? Sí. Este hombre le pidió la herencia antes de que su papá se muriera. Pero bueno, pues desgraciadamente lo hizo, lo malgastó y ya sabemos cómo le fue muy mal. Y Pedro, ¿no? Que la contraparte de Judas, que en un momento de su vida negó al Señor Jesucristo. Entonces, cuidado, amigos, hermanos en Cristo, cuando tenemos malas actitudes. Debemos trabajarlo y debemos cultivar estas buenas actitudes. Ok, bueno, yo creo que sí, esa es la invitación a tomar conciencia. Sí. No a preguntarme, bueno, ¿por qué estoy actuando así? ¿O ha sido lo correcto? O esa pregunta típica que muchos cristianos, Jesús, ¿qué hubiera hecho en mi lugar? Pues sí, o sea, como que está muy trillada, pero sí, mejor ponernos a pensar si eso que yo hice, Jesús lo hubiera hecho. Y creo que nos lleva a considerar que a lo mejor no hicimos lo correcto, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste esta frase, hubo un libro de donde sacaron esta frase que se llamó En sus pasos. Nada más me acuerdo que se apellida Sheldon, un librito chiquito. Ya lo leíste, muy bueno. Y él hace temblar a una iglesia porque vieron a un hombre muy pobre que no lo ayudaron y se murió prácticamente ahí frente a la iglesia. Y los hermanos de la iglesia tranquilos. Y entonces él dice, ¿qué hubiera hecho Jesús? Y revoluciona a esta congregación, ¿no? Cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, ahí está. Déjenme leerles otro pensamiento que viene en la palabra de Dios. Estarán preguntándose, ¿cómo le puedo hacer? Pues todo lo que vas escuchando tiene que llevarte o llevarnos a un cambio de actitud. Esa es la tarea. Vean ese texto. Fíjense esto. Lo vamos a guardar mejor para cuando veamos a David. Pero les voy a leer otro aquí. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que te enrede. ¿Cuántas veces levanten la mano ahí en casa y aquí, los de carácter volátil, enojones? Reactivos, hoy no vinieron. Pero fíjense, ¿cuántas veces hemos visto casos de gente que llegó hasta consecuencias trágicas por la falta de una buena actitud de apartarse de la contienda? Pero bueno, pues ahí está. Y porque trae la bandera en alto de la justicia, ¿no? No es justo, ¿por qué Sí, me voy a dejar? lo vimos ayer, ¿no? En esta marcha que hubo, pero no vamos a hablar de eso, pero de cuántas personas tienen mucho enojo y proyectan una amargura, una molestia en una forma equivocada. Déjenme darles algunas definiciones más. ¿Qué más es actitud? Una actitud es aprendida y se considera como una expresión de la forma de ser del individuo. Y fíjense esto, escúchenlo. Toda persona exitosa es alguien que ha fallado, pero nunca se considera un fracasado. Ah, qué interesante. O sea, no creamos que los exitosos siempre tuvieron una rampa que los llevó hasta arriba, como una escalera eléctrica y que los llevó hasta allá sin fracasar, no es cierto. Muchos de ellos, yo diría, no sé, 90%, pudieron lograr el éxito a base de trabajo, de esfuerzo. Y de actitud, de no dejarse vencer, porque obstáculos todos tenemos. Sí, entonces vayamos rescatando lo que a ti y a mí nos interesa, ¿no? La actitud también sería nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Nosotros lo decidimos. ¿Cómo ves, Ale? No, me parece la verdad muy bien, porque a veces traemos ya por inercia malas actitudes, ¿no? Reactivas, qué sé yo, de parte de nosotros, y a veces cuando empezamos a ver o a considerar una mejor actitud, entonces decimos, lo voy a pasar por alto. Sí. No tiene caso quedarme ahí, lo voy a brincar, voy a trascender en ello, pero esa actitud. Entonces, tendremos que trabajarlo, tendremos que hacer algo, porque la vida va ahí envuelta, ¿no? En esa actitud. Bueno, por ejemplo, fíjense, una persona con actitud negativa enfoca su atención en aquello que carece. Ese es el problema. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas que llegan a suicidarse o los que intentan suicidarse se centran en ellos? Se olvidan de toda la familia,
las personas que están alrededor de él, que le aman o que la aman y se centran en ella misma y como resultado, pues por eso terminan haciendo eso. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar, por ejemplo, cuando las personas pierden el sentido de la vida, es que se centraron mucho en ellas y hay que ayudarles a salirse de ellas y que cambien otra vez su actitud a base de esfuerzo. Pero qué tan fácil es, Luis, porque yo conozco a algunas personas contadas, o sea, sí a veces, yo creo que todos tenemos actitudes negativas en algún momento Claro, de nuestra sí. vida, pero hay quien permanece, está estacionado y es muy difícil, como jalarlos, tratar de que ellos vean como algo bueno, lo positivo, a veces es como mejor le damos la vuelta. Sí, yo quisiera recomendar a estas personas y también a nosotros, ¿no? 3 cosas. A ver. Número 1, tenemos que volvernos a Dios. No importa si lees la Biblia o no la lees, si conoces de Dios o no, hay que buscar a Dios, como lo decíamos hace rato. Segundo lugar, algunos de nosotros necesitamos una orientación, necesitamos lo que ahora se llama una terapia, un consejo. Hay que buscar a alguien. Por ejemplo, nosotros los padres, cuando vemos que algo no está bien con nuestros hijos, buscamos a alguien, ¿no? Atiéndeme a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos estén bien. ¿Por qué no hacerlo nosotros los adultos? Y tercero, tenemos que leer mucho, leer, escuchar estos temas. Qué bueno que tú estás aquí porque la idea es esa, ¿no? Que podamos buscar alternativas, formas de salirnos de eso. Entonces, Dios, una terapia, una consejería y leer sobre el tema. Eso, a la larga, nos va a llevar a un cambio de actitud. Positivo, obviamente, ¿no? Y a lo mejor hay actitudes que yo no tengo y que puedo ver en otros, como buscar también imitar. ¿Sí? O sea, no lo tengo, pero quiero aprenderlo. Empezar en algún momento, Sí. un punto, y me gusta como esa persona, me voy a esforzar. Por eso la importancia de tener buenos modelos o buenos amigos o buenos ejemplos, ¿no? Para que pues, nos sirva, nos ayude a fortalecer nuestra actitud. Por ejemplo, yo he conocido personas que dicen, en mi familia no había esta actitud, pero en la familia de mi vecino con la que yo me juntaba, me gustaba. Y yo decía, cuando Sí. yo sea grande, voy a tener eso, voy a imitar eso. Entonces, carecí de eso, sin embargo, algo donde yo vi, donde no era donde yo crecí, pude aprender. Claro, ¿no? sí. Entonces lo imité. Sí, eso es lo importante, ¿no? Aprender, pues, a cambiar. Les quiero compartir de personajes bíblicos que tuvieron buena, sana actitud. Fíjense, quisiera que estuvieran atentos. Número 1, David. Y aquí está el texto que yo les quería leer hace rato, en el primer libro de Samuel 22:2, porque David tuvo mucha persecución. David fue muy perseguido, muy lastimado, sobre todo en sus primeros años. Y ya tenía 20, 30 años, ¿no? Pero fue muy lastimado. Pero David fue un hombre que trabajó su vida, trabajó sus actitudes. Y aquí está en el primer libro de Samuel 22:2, fíjense, este texto, se los leo. Además, se le unieron muchos otros, está hablando de David, cuando él estaba haciendo su ejército, que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados, fíjate. Así llegó a tener David bajo su mando a unos 400 hombres. Yo me pregunto, ¿quién quiere tener un ejército de 400 hombres amargados, endeudados y que estaban tronados, como decimos, ¿no? ¿Quién quiere 400? Pues no iban a ser obviamente un ejército modelo. Tal vez pensaríamos que eran maleantes, ¿no? Etcétera. Pero te voy a decir qué hizo David. Trabajó en esos 400. Y después de algunos años, ¿sabes cómo se les llama? Los valientes de David. Sí. Yo, la verdad, estoy enamorado de David porque motivó a sus hombres a trabajar y ser lo mejor. Y ahí está lo que decías, el buen ejemplo. Seguir gente con buena actitud. Pero entonces aquí vendría el reto para los que tenemos un liderazgo. Pero no quiero decir que tienes ¿cómo se dice? Un grupo masivo. Piensa en tu familia. Yo como líder, ¿qué están viendo mis hijos? Exactamente. O sea, ¿qué ejemplo les estoy dando ante las adversidades? Pensando en este ejemplo de David. Entonces, tengo que tener una correcta actitud, como, ¿no? En Filipenses, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, en esto pensar. Y eso me va a llevar a tener una mejor actitud, a hablar y a ponerme
¿no? Al frente de manera Claro. diferente. Y saber reconocer, ¿no? En un momento dado cuando, por ejemplo, los padres nos equivocamos, o un hijo, o como jefes de cierto trabajo, lo que tú quieras, saber reconocer, ¿no? Las fallas, porque eso es trabajar. Sí. Otro que tuvo buena actitud fue Pablo. Fíjense, tal vez algunos de los que nos ven no saben que cuando Pablo escribe la carta a Filipenses, en el 4:13, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba en la cárcel. Hay que entrevistar a alguien en la cárcel. ¿Qué te va a decir? Híjole. Y sáqueme de aquí, es que mire, está muy mal. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tipo de actitud era la de Pablo? Sí, claro. Obviamente, Pablo buscaba a Dios. Por eso les decíamos hace rato, ¿no? Hay que buscar a Dios. Otro personaje que tuvo buena actitud, fíjense, una mujer que está en Marcos 7, del 25 al 29, una mujer que tenía una hija endemoniada. Entonces, ella va al Señor Jesús, lo busca y le dice, Señor, sana a mi hija. Y a mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús 3 veces les dice que no. Y le dice, no está bien darle, fíjate, las migajas a los perrillos. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor la ve en su actitud de buscar a Dios, de fe, y le dice, tu hija está sana, ve a verla. Entonces son casos de buen ejemplo. Otra vez, no es que eran muy buenos, no es que tenían grandes capacidades, trabajaron, desarrollaron buenas actitudes. Ahí está, ¿no? La actitud correcta en todo momento. Sí, sí. Quisiéramos motivarles a ustedes en casa, donde nos estén viendo, que desarrollemos buenas actitudes. Dios quiere eso. Y vamos a ser bendecidos y Dios va a trabajar en nuestras vidas. Fíjense, el énfasis de una persona con actitud positiva, contrario a la negativa, se centra en aquello que posee en lugar de ocuparse de lo que carece. Es decir, se fija más en qué tengo y con lo que tengo yo puedo, aunque eso que tengo sea pequeño. Claro, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, ahorita ya no es tan sonado, pero me llama la atención, por ejemplo, el caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Si leemos su biografía, este hombre primero fue por su color y luego vivió el divorcio de sus padres y luego se casa su mamá y se va el hombre también y finalmente su mamá muere, pero él llega a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la pregunta es, ¿la tuvo fácil? No, pues. Otra vez vemos, desarrolló seguramente buena actitud. Y a veces, delante de Dios, es que si yo tuviera, como si fuéramos niños. Uh-huh. O sea, viendo la carencia, lo que no tengo, lo que me falta, no, yo creo que hay muchas cosas, perdemos de vista de valorar lo que tenemos, teniendo un corazón agradecido que lo que no tengo, porque si tuviera entonces el carro, la casa, qué sé yo, ¿qué sería más feliz? ¿Tendría una mejor actitud? Y tú lo acabas de decir, no es No así. es eso, no es eso. Bueno, voy a leer aquí un poquito esto que tú estás precisamente mencionando. Fíjense, los grandes esfuerzos de la historia los hicieron personas que se destacaron apenas un poquito más que el resto de las demás personas. Y a menudo esa diferencia, ¿qué crees que fue? La actitud. Yo recuerdo un amigo en la prepa, muy sencillito el muchacho, muy sencillo. Yo lo veía y me comparaba con él y supuestamente, perdón, él era menor, lo que tú quieras, y un día me lo encontré y llevaba un coche mucho mejor que el mío, un trabajo mucho mejor que el mío, y dije, qué bueno, porque su actitud de estudio lo llevó allá. Y eso es bueno, ¿no? Reconocer que la actitud le ayudó. Vamos a la parte final, reflexionemos, tú ya lo comentaste antes. ¿Qué tipo de actitudes hemos tenido y mantenido? O sea, Dios nos va a bendecir o no nos va a bendecir dependiendo de la buena actitud o de la actitud equivocada. Es muy importante. Y quiero motivarles, queremos motivarles a buscar a Dios.
hablar de nuestras cargas, de nuestra situación difícil y que podamos buscar una ayuda de alguien que nos pueda orientar y también leer mucho sobre esto para que podamos mejorar. Entonces, hay que reflexionar y si te das cuenta de qué es, hay que cambiar. Es una decisión que tomamos, ¿no? Dice aquí también nuestro apunte que la causa del éxito o del fracaso es más una consecuencia de actitud mental o emocional que una habilidad. Tú ya lo comentaste. ¿Cuántas veces hay gente que tiene todo en la vida prácticamente y le faltó lo principal, la actitud? ¿Cómo ves, Ale? No, la verdad está muy bueno, muy retador para trabajar, no para que nos quedemos ahí, porque creo que Claro. toda la vida es una actitud, positiva o negativa. Yo siempre cuando he dado algunas pláticas, eh, tendemos como a quejarnos. Sí. Ay, ay, ay. Pero las personas no queremos salir ni cambiar la actitud que nosotros tenemos. Y yo siempre les he dicho, mientras estés ahí, no te quejes. Es Claro. lo que tú has querido. Lo que escogemos. Por eso es importante, miren a los padres, ¿no? Yo les diría, porque, los que tenemos hijos, hay que trabajar en nuestras actitudes antes de nuestros hijos. Yo recuerdo a un misionero, cuando una de mis hijas estaba pequeñita, unos 4 o 5 años, tuvo por ahí una mala actitud, ¿no? Y entonces estábamos en la sala de la casa y estaba la visita, que era el misionero, y yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿La disciplino o no? Porque pues uno se mide, ¿no? Porque está la visita. Pero dije, no, ni modos, la disciplino. Y me dijo, recuerdo muy bien esas palabras, el misionero me dice, te felicito, Luis, porque si tú te esfuerzas los primeros 10 años en la vida de este hijo, de esta hija, y en la educación, no tienes que preocuparte después. Y es cierto. O sea, gracias a Dios le sirvió para modelar su conducta. Y si empezamos con nuestros hijos, obviamente es porque estamos empezando con nosotros. Fíjate que quiero compartir esto. Quizás ya estamos por cerrar, pero cuando nosotros fuimos con mi esposo a terapia hace como más de 20 años, por primera vez, yo me acuerdo que yo le dije al terapeuta, oiga, ya nada más trabajo, empezábamos, ¿no? Duramos 10 años con él. Nada más cambió esa actitud, hablando de actitudes, porque creo que la vida es una actitud. Y fue tan noble su respuesta que me dijo que sí. Obviamente la vida es un constante cambio de actitud. Sí. Quizás si me hubiera dicho, no, mija, lo que te hace falta, ¿no? Lo que te resta por camino, a lo mejor me desanimo y dejo la terapia. Pero creo que fue el comienzo, pero estoy convencida que la vida cada día es una actitud y que cada uno decide cómo enfrentar el día, las circunstancias, la vida, todo, la relación, el marido, los hijos, el trabajo, la iglesia, todo. Todo es cuestión de actitud. Y actitud es pensamiento, es trabajo, es desarrollo y todo eso. Y qué bueno, gracias a Dios, porque tú lo comentas, te dio resultado, ¿no? Y gracias a Dios seguramente hubo mejoría en tu vida y en la de tu matrimonio. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues aquí está el pensamiento del texto que les compartimos al principio, que dice así, Filipenses 4:8, ¿no? Que ustedes ya conocen. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y en esto trabajar, y en esto vivir, y desarrollar, y esforzarse, porque eso es actitud. Cada día. Cada día, cada día. No hay otra, ¿no? Así que, pues que Dios nos ayude a tener buena actitud. Yo quisiera cerrar este tiempo leyendo aquí otros 2 pensamientos de lo que son textos de la Biblia. Y dice, fíjense, así, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Son actitudes, son comportamientos, son respuestas personales que el Señor nos dice. Proverbios 18:24, muy bonito. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo,
O sea, está hablando de un trabajo, de un esfuerzo. Y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente estamos hablando de actitudes, comportamientos, cosas que nosotros podemos hacer. Así que a trabajar, a esforzarse. Quisiera cerrar con esto. Número 1, recuerden, hay que buscar a Dios, pedirle a Dios. Tomen la palabra de Dios, la oración. Busquen una iglesia cristiana como esta que ustedes están viendo aquí en este programa, en esta transmisión. Segundo, platiquemos de nuestros problemas. Si necesitamos un cambio de actitud y no puedo, ¿por qué no acercarme a alguien que tenga un poquito más de experiencia, ¿no? Y nos pueda ayudar? Y tercero, hay que leer libros cristianos, libros que te pueden servir para mejorar nuestras vidas. Y que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. ¿Cómo ves, Ale? No, muy bien. La verdad agradezco mucho. Bueno, aquí está, como usted acaba de escuchar lo que el pastor Luis Mundo nos invita, ¿no? Es un cambio de actitud, Sí. ¿no? Un cambio de mente también, un cambio de pensamiento. Entonces, pues ahí está el reto. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Luis Mundo, la verdad, muchas gracias por esto. Creo que es para cada día. Esto deberíamos de todos los días escucharlo para tener un cambio de actitud nosotros. Sí, sí. Entonces, pues que el Señor nos ayude bien, como tú lo has dicho. Agradecemos pues tu conocimiento, la sabiduría que vienes y compartes, no solamente conmigo, sino con todos los que nos escuchan. Pues que Dios te bendiga. Gracias. Amén. ¿Me puedo hacer una oración? Sí, claro. Por favor, no voy a tardar mucho. Ayúdeme, acompáñeme en esta oración. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres el Dios de las actitudes, de amor, de perdón, de reconciliación, de consagración. Ayúdanos a que nosotros como hombres y mujeres, siempre necesitados de ti, podamos buscarte. Y gracias porque nos motivas a tener actitudes igualmente de bendición para los demás. Bendice la vida de cada uno de nosotros, donde estemos, y ayúdanos a seguir adelante. Y gracias porque tenemos la bendición más grande, que es la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias. Gracias, Ale, y que Dios les bendiga a todos nuestros que nos ven, y que el Señor les guarde. Gracias, pues gracias. Y nuevamente la invitación, ¿no? Próximo miércoles 8 de la noche, no se desconecte. Estamos en Hablando Claro. Que Dios te bendiga. Un saludo.